Buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy vamos Todo. a... Sí, hola, sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema, pero como preámbulo en realidad les voy a... Para que podamos entender en realidad el tema que vamos a analizar el día de hoy, es necesario que les pueda compartir a ustedes este tema de las es necesario en realidad que conozcamos el tema del folio real. El documento que les estoy exhibiendo en pantalla es un documento que corresponde a una propiedad. Ahora, el motivo por el cual les estoy mostrando este documento en particular atiende al hecho de que hoy día vamos a ver y vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar como una institución del derecho de familia atiende lo principal a una medida de restricción, una medida de gravamen, así lo podemos mencionar. Vamos a analizar un poco sobre esta figura en particular, por una parte, pero esto tiene relación mucho con el tema de derechos reales, entonces por eso en realidad les estoy mostrando este documento, que es un folio real de una propiedad. Entonces, algunos de ustedes, me imagino que en algún momento de su vida han visto este documento, ¿no? Entonces, me voy a salir un poco de la materia para un poquito explicarles, ¿no? El contenido en realidad de este documento y por qué su importancia, ¿no? Muchas de las veces en el ejercicio profesional empezamos a ver este tipo de documentos, pero muchas de las veces lamentablemente no podemos identificar, ¿no? Los elementos, incluso para ver los diferentes tipos de juicios que tienen que ver con el tema de propiedades es importante conocer, ¿no? Incluso para hacer un contrato de préstamo, muchas de las veces este documento reviste especial importancia, en particular por la información que contiene, ¿no? Y por una parte, información técnica de una determinada propiedad y por otra parte, información legal, ¿no? Sobre medidas, restricciones, hipotecas, anotaciones preventivas, posibles procesos que puedan existir o posibles conflictos que puedan existir en relación a una propiedad. Entonces, para conocer este documento, en esta primera parte, vamos a ver que el documento en realidad va a constituir o tiene una codificación, ¿no? Una codificación única que lo va a identificar en razón de departamento, en razón de competencia territorial de derechos reales, ¿no? Entonces, este tipo de códigos se manejan para identificar, por una parte, la propiedad y por otra parte, para establecer cuál es cuál es la competencia eh, territorial, si vale el término de derechos reales, ¿no? Entonces, el número de matrícula básicamente va a identificar el inmueble de forma única, ¿no? Es una matrícula computarizada y eso refiere a que cada uno de estos códigos va a representar la región y el lugar al cual la propiedad pertenece, ¿no? Ya en esta parte de arriba vamos a ver la información de ubicación del documento, de la propiedad, mejor dicho, y los datos de ubicación, ¿no? Esta información en realidad es información técnica del inmueble, ¿no? Entonces, por una parte se identifica todo lo que se refiere al tema de la parte técnica, la superficie, en este caso hay superficie restante porque hay una afectación en el terreno, ¿no? Y también identifica el tema de los linderos. En esta parte inferior vamos a ver el antecedente dominial. Entonces, como ustedes ya están viendo en realidad algo de derechos reales, deben recordar que en derecho civil se habla del tracto sucesivo, es decir, aquel antecedente histórico que tiene una propiedad
que da cuenta en realidad cuál es el origen del derecho propietario y cuál su desarrollo o cuál su avance o evolución del derecho propietario, ¿no? Por una parte. Entonces, en esta parte principal, jóvenes, se va a identificar, se va a identificar si la propiedad ha tenido ya un registro anterior. A eso le vamos a llamar tracto sucesivo. Por ejemplo, en el anterior sistema que se manejaba en derechos reales, se manejaba algo similar, se manejaba un registro similar al del registro civil, es decir, por libros, por año, partidas y fojas, ¿no? Entonces, los libros que se manejan en derechos reales tienen estas características, ¿no? Estas características de estar anotadas en un libro matriz, y a ese libro matriz se le acompaña los documentos de propiedad. Es por eso que cuando una propiedad se encuentra en conflicto, es decir, tiene más de un propietario, lo que va a definir es ese antecedente, ¿no? Esa historia del terreno, ¿no? El primer propietario A va a vender a B, B va a vender a C, C va a vender a D, ¿no? Entonces, eso básicamente es el tracto sucesivo. Este documento básicamente va a establecer la historia de la propiedad, ¿no? Esta parte superior va a establecer los datos técnicos de ubicación del inmueble, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que es un folio real que se ha emitido en 2018, ¿no? Entonces, ya tiene el registro. Ahora, si vemos en el antecedente nominal y simplemente para que ustedes sepan eh, leer este tipo de códigos, aquí básicamente lo que dice es de que esta propiedad se ha registrado en el libro de propiedades de Cercado en el año 1966. A partidas 853, fojas 427. Lo que quiere decir que cuando busquen o cuando quieran ver el tema del antecedente del derecho propietario de este terreno en particular, se lo va a encontrar en este libro, en el libro de propiedades de Cercado. El año del libro es 1966. La partida, o en todo caso sería la foja, que es algo similar, sería el 853 y las fojas serían 427. En otros folios reales vamos a encontrar un dato similar a este, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro folio real. Lo que quiere decir que esta propiedad antes era una propiedad que formaba parte de un terreno más grande, ¿no? Entonces quiere decir que esta propiedad se ha subdividido, pero el antecedente más antiguo se va a encontrar a este libro, ¿no? Y obviamente, habitualmente los terrenos van de grandes, pues se van achicando, ¿no? Ya en realidad eso es la historia de los terrenos. Entonces, cuando vemos temas que están relacionados con el derecho propietario, habitualmente lo que estudiamos es cuál ha sido el origen del derecho propietario y si es que ese origen del derecho propietario ha sido un tracto sucesivo consecuente, es decir, ha sido A, B, C, D, E, F, o en algún momento por diferentes situaciones ha aparecido un documento de la nada y en base a eso se ha hecho la historia de la propiedad. Ocurren esas distorsiones en la vida real, jóvenes, es por eso que cuando existen conflictos a nivel del derecho propietario, hacemos mucho hincapié en el hecho de poder conocer cuál ha sido la historia para poder determinar, ¿no?, el derecho propietario. En derechos reales se maneja un principio general del derecho que nos dice que el primero en registro es el primero en el derecho, ¿no? Entonces, este documento le da publicidad en realidad al derecho propietario. Entonces, en esta primera columna, que es la columna A, vamos a ver que se van a registrar a partir del dominio propietario, se va a registrar los nombres de los compradores y de los vendedores. Por ejemplo, como asiento cero de este folio real, tenemos como propietarios a Núñez Cruz Flora D y Núñez García Julio César, quienes transfieren en favor de Núñez Cruz Julio César, ¿no? Por un documento de compra-venta. Y aquí vamos a encontrar el detalle del documento. Les estoy explicando un poquito este tema de esta forma porque en realidad
el folio real tiene una forma de lecturarse y identifica en realidad los datos más relevantes de una transferencia. Por ejemplo, aquí es una compraventa y la compraventa se la ha realizado mediante una escritura pública, ¿no? Aquí tenemos el número de escritura pública y el año. Importante es el nombre del notario de fe pública que ha realizado, ¿no? Entonces aquí tenemos el registro por si es el caso que se pierden los documentos o por algún tema los retienen. Entonces se puede hacer un trámite para poder volver a contar con este documento. Recordemos que los notarios llevan un registro cronológico de todos los actos jurídicos y de todos los contratos que han protocolizado, de los que han tenido conocimiento, ¿no? Ese antecedente de documentos va pasando de notario en notario, de acuerdo al periodo, ¿no? Entonces, los notarios van heredando estos archivos, ¿no? Entonces, en el caso de 1999, este notario de fe pública ha emitido esta escritura pública de compraventa en favor de Núñez Cruz Julio César, ¿no? Entonces, Julio César Núñez Cruz, ¿no? En este caso representado por Raúl Núñez Cruz, hace la inscripción. Miren, el 19 de abril se emite el testimonio o la escritura pública de transferencia y el 30 de abril de 1999 a 11:29 se hace el registro de la transferencia. A partir de este registro, entonces ya se tiene la publicidad y en realidad el derecho propietario ha cambiado de Núñez Cruz Flora y Núñez García Julio César en favor de Núñez Cruz Julio César, ¿no? Entonces, este documento nos da cuenta de qué transferencias se están realizando, de cuál es ese tracto sucesivo en lo futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí, este asiento A1 es el último asiento de este derecho propietario. Entonces, si existieran más ventas a partir del año 1999, podemos hacer un registro cronológico o un seguimiento cronológico de cada uno de los documentos de transferencia que se han hecho en esta propiedad, ¿no? Eso en referencia a esta primera casilla, ¿no? En esta otra casilla, donde dice proporciones, se va a registrar la cantidad o el porcentaje que le correspondería a cada uno de las personas. Por ejemplo, aquí los primeros propietarios, los propietarios que tienen el asiento número 0, tenían una porción, ¿no?, del derecho propietario. Podríamos decir que como son esposos, tenían el 50% del derecho propietario sobre este inmueble. Una vez que se la transfiere a Julio César ya tiene el 100% del derecho propietario, ¿no? Entonces, si se transfiriera esto, si Julio César transfiriera a otras personas, 2 o 3 personas, entonces tendríamos una tercera parte que le correspondería a cada una de esas personas. Entonces, de la misma forma, se registra en esta casilla cuántos propietarios tiene la propiedad, ¿no? Y aquí se registran las propiedades, la proporción. Luego, y esto en realidad importa más en el tema de los contratos de crédito, importa en el tema de los de documentos de garantía y demás, e importa al hecho de que en esta casilla B, o en esta casilla se van a registrar los gravámenes y las restricciones que existen a ese derecho propietario, ¿no? Si en la propiedad no existiera ningún gravamen, entonces esta casilla estaría en blanco. En este caso, está llenada porque existe un gravamen de hipoteca, ¿no? De $5,000 americanos en favor del Banco Nacional de Bolivia, ¿no? Esa hipoteca se registra mediante escritura pública número 342, el año 2001. ¿No? El notario que emite esa escritura pública es Luis Nelson Rebollo, ¿no? Aquí se establece de la misma forma el plazo, ¿no? Plazo de 24 meses, el interés del 16% anual. Eso de acuerdo al documento que se ha inscrito. Y lo mismo en esta última parte, cuando habitualmente se cita ya sea el asiento al cual corresponde el derecho propietario y la fecha de registro, a partir de esta fecha
en realidad es la que se tiene que tomar en cuenta para todos los documentos. No la fecha de la escritura pública, sino la fecha de inscripción, porque a partir de eso es el tema de la publicidad. Entonces, lo propio aquí. Este gravamen es oponible ante terceros o va a ser reclamado si es que cualquier persona quiera reclamar un mejor derecho sobre esta propiedad, sobre este tipo de créditos. En realidad se ve el tema de las fechas. Las fechas en realidad importan en lo que es el tema de las restricciones, porque permiten determinar a qué persona le corresponde recibir primero el monto de dinero que le corresponde, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una restricción o de un gravamen, si queremos llamarlo así, que se llama el patrimonio familiar, ¿no? Vamos a estudiar un poco sobre lo que es las características que en realidad hacen a los gravámenes para poder entender cuáles son los efectos patrimoniales de esta institución jurídica, ¿no? Entonces, en nuestra vida práctica, conocer este tipo de documentos o los folios reales nos va a permitir identificar si una propiedad tiene gravámenes, está comprometida ante terceras personas, y si realmente la propiedad tiene un valor que vamos a poder recuperar. Si estamos haciendo un préstamo y tenemos $5,000 de una hipoteca, entonces en un eventual proceso de remate estaríamos quedando en segundo o en tercer lugar. Habitualmente con el tema de los contratos de anticrético, de la misma forma se van a registrar en esta casilla, ¿no? El tema de los créditos, el tema del contrato de anticresis, el tema de las garantías, anotaciones preventivas y otras medidas cautelares se van a registrar en esta casilla porque van a evitar que la persona o el titular del derecho propietario pueda disponer libremente de ese bien inmueble, es decir, pueda venderlo, pueda hipotecarlo y demás. Entonces, habitualmente en la vida práctica utilizamos y revisamos este tipo de documentos para ver si la garantía es una garantía que nos va a servir en realidad para garantizar digamos, el cumplimiento de una obligación, un determinado crédito y demás. Entonces, si es una propiedad que tiene muchos gravámenes, obviamente que la vamos a descartar el tema de la garantía, ¿no? Y en un último punto, jóvenes, para que podamos conocer esta parte del tema del folio real en general, vamos a tener la casilla de cancelaciones. Entonces tenemos una parte donde vamos a registrar el tracto sucesivo o las compras y ventas, una casilla en la cual vamos a registrar las hipotecas y las restricciones, gravámenes y otros que pesen sobre la propiedad, y vamos a registrar de la misma forma las cancelaciones. Cuando se termina de pagar un determinado crédito, esta hipoteca y este asiento se tiene que cancelar, se tiene que anular. Entonces, en esta parte número C, va a existir un asiento de cancelación. Entonces, tenemos una escritura pública por la cual se está hipotecando el inmueble y obviamente que tenemos que tener una escritura pública por la cual se va a cancelar la hipoteca. Ana María. Sí, doctor, por favor, una pregunta. ¿Esto de los gravámenes tiene un tiempo máximo? Porque supuestamente si uno hereda de los padres alguna propiedad que está grabada, pero ha sido cancelada, pero no quitada del folio real, ¿cómo solucionar, digamos, esto? ¿Tiene que tener quizás un término máximo, un gravamen, puede ser? Sí, en realidad, cuando hablamos de una restricción, vamos a hablar de un acto jurídico, de un contrato, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a poner en contexto. Si hablamos de un anticipo de legítima o lo pondremos como un anticipo de herencia, ¿no? El anticipo de legítima es un anticipo de herencia. Y habitualmente cuando los papás dan en calidad de transferencia por anticipo de legítima, habitualmente se van a reservar el derecho de usufructo. Recordemos que dentro de lo que son las reglas del derecho propietario, tenemos el derecho
de uso y de disposición, ¿no? Podemos aprovechar una determinada propiedad, pero también podemos disponer. Cuando un titular o una persona está dando en calidad de anticipo de herencia un terreno, una casa, un departamento, tiene la opción de reservarse el derecho de usufructuar, ¿no? El derecho de usufructo implica el hecho de que si bien se va a transferir el derecho propietario, es decir, en esta columna vamos a tener el cambio de nombre, lo vamos a poner así, en esta otra columna vamos a registrar un gravamen o una restricción de uso. Y eso es el usufructo. Entonces, aquí en el nombre de gravamen va a decir usufructo y va a ser en favor en este caso, del papá o de la mamá. Entonces, cuando fallece la persona, porque habitualmente el tema del usufructo es hasta los últimos días, ¿no? Puede ser 10 años, 20 años, puede ser 30 años, pero cuando la persona fallece, el gravamen se tiene que levantar presentando el certificado de defunción ante el registro de derechos reales, conjuntamente con una escritura para levantar el tema del gravamen. Entonces, la idea es de que exista un gravamen, pero en algún momento de la misma forma exista un desgravamen, ¿no? Entonces, tenemos una escritura pública por la cual vamos a gravar el inmueble y necesariamente tiene que haber otro documento, otra escritura para levantar el gravamen. Sí, creo que alguien levantó el tema de la mano. Doctor Juan Carlos le habla. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, entonces, este ejemplo, doctor, este bien ha sido objeto de gravamen, ¿no? Pero sigue porque no ha sido cancelado. Exactamente. Entonces, si vemos nosotros, porque habitualmente lo que vemos con este documento es de que, por ejemplo, hay una hipoteca. Eso es lo que quiere decir que hay una deuda vigente con el Banco Nacional de Bolivia. Para levantar ese gravamen o para levantar esa hipoteca o para tener la propiedad sin ningún gravamen y sin ninguna restricción, esta persona tendría que cancelar esos $5,000 dentro de este plazo de 24 meses. Miren, es del 2001, ya somos 2020. Entonces, a la fecha a la cual este folio real se ha emitido, es decir, el 2018, no se ha hecho la cancelación. Entonces, posiblemente, y en este caso recuerdo que en realidad sí se hizo el tema de la cancelación de la deuda, pero el banco no emitió la escritura pública de cancelación del crédito, ¿no? Entonces, esta persona tramitó en lo posterior, en realidad, el documento ante el banco, porque es el banco el que tiene que eh, elaborar la minuta, llevarla ante el notario tiene que protocolizarla y después el banco tiene que entregar y devolver, por una parte, la documentación de la propiedad y por otra parte, entregar el testimonio de desgravamen, ¿no? Hay un gravamen y tiene que haber un desgravamen. Entonces, ocurre que cuando se lleva ese testimonio de desgravamen a derechos reales, va a inscribir un asiento de cancelación en esta parte. Entonces, en este caso podríamos asumir de que al 2018 había un gravamen de hipoteca vigente, ya con plazo vencido en realidad, y no existía una cancelación. Entonces, podríamos asumir que la deuda estaba vigente o, en todo caso, lo más lógico, que el trámite de desgravamen no se ha realizado. Lo cierto es que si, digamos, quisiéramos realizar una compraventa en estas condiciones, derechos reales necesariamente nos va a pedir la autorización del Banco Nacional de Bolivia para proceder con la transferencia. Porque obviamente al aceptar una propiedad con gravámenes, en realidad la obligación se transfiere de la misma forma hacia el nuevo propietario. Es por eso que tenemos bastante cuidado con el tema de los gravámenes y al momento en el que realizamos una determinada transferencia, procuramos que la propiedad no tenga ningún gravamen. Es decir, si aquí tenemos un asiento de gravamen, tendríamos que tener un asiento de desgravamen. En ese punto sí podríamos realizar una transferencia, ¿no? Entonces, más o menos para que puedan entender la lógica de los registros, se realiza de esa forma, ¿no? Registros de compras-ventas, gravámenes, ya sean hipotecas, anticipos de legítimas, anotaciones preventivas, y inhibición de contratar, inhibición de
de hacer mejoras o alguna otra restricción que esté relacionada al ejercicio de ese derecho, ¿no? De tanto de usar como de disponer del bien, se tiene que registrar o se va a registrar en esta segunda casilla. Cuando esos gravámenes, ya sea por el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, ninguna propiedad tampoco puede estar grabada de por vida, ¿no? Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, si en este caso el Banco Nacional de Bolivia no haría nada para recuperar este crédito, a partir del cumplimiento de estos 24 meses, que son 2 años, el 2003, a partir de eso estaría corriendo un periodo de 5 años. Si en esos 5 años el banco no inicia un proceso ejecutivo, no notifica o no inicia una acción judicial en contra del propietario, entonces este crédito se estaría extinguiendo por una institución que se la conoce como la prescripción, ¿no? Entonces, dentro de las reglas de la prescripción está la prescripción adquisitiva, que la conocemos como usucapión, y está la prescripción extintiva, ¿no? O la prescripción liberatoria, que tiene que ver con el transcurso, en el transcurso del tiempo, la obligación de pagar se extingue. Y eso en temas de deudas patrimoniales es en 5 años. Entonces, a partir del 2003, del 25 de abril del 2003, corren 5 años para que el banco pueda iniciar la acción de recuperación de esos dineros. Si pasa el lapso de los 5 años, en realidad esa deuda para la ley ya ha prescrito. La obligación se extingue por el paso del tiempo, ¿no? A eso se refiere con el tema de la prescripción liberatoria, ¿no? Entonces, obviamente que para aquello hay que iniciar un proceso judicial y obviamente se hace este cómputo que estamos haciendo, ¿no? En el plazo de 24 meses se tenía que recuperar la deuda. Eso ocurría del 2003 al 2008. Entonces, el 25 de abril o el 26 de abril del 2008, esta deuda habría quedado extinguida, si es el caso, ¿no? Entonces, si es que el banco no ha hecho ninguna acción judicial, no ha iniciado un juicio ni nada, entonces, obviamente que esa deuda en el tiempo se extingue y obviamente que queda la liberación. Entonces, luego del proceso judicial, se va a inscribir una escritura judicial por la cual se va a cancelar este gravamen, ¿no? Habitualmente esa es la dinámica en la cual van funcionando este tema. Ahora, con el tema de las anotaciones preventivas de la misma, o la anotación preventiva de la misma forma, tiene su tratamiento legal, está en el Código Civil, pero por reglas generales, ahora se está manejando el plazo de 30 días y 2 años. 30 días para iniciar el proceso judicial dentro de las reglas del nuevo Código Procesal Civil, es decir, si quieres hacer una anotación preventiva a una determinada propiedad, la ley te da el plazo de 30 días para que puedas formalizar tu demanda. Sí, Juan. Doctor, en caso de que este bien ha sido rematado, ¿se debe hacer el registro igual? Obviamente que en el tema de la transferencia va a ocurrir lo siguiente. Si el bien ha sido rematado, entonces, en vez de una escritura pública de un notario, vamos a tener una escritura judicial. Es decir, es el juez quien mediante una resolución de adjudicación va a proceder a realizar la transferencia judicial. Pero eso ya se ve en ejecución de sentencia. En referencia al tema del gravamen, de la misma forma, dentro del proceso de remate, en realidad se les notifica a cada uno de las personas que tienen gravámenes para que puedan hacer valer sus derechos y puedan iniciar ya sea el proceso ejecutivo, coactivo, el proceso ordinario para recuperar su dinero y entran en una competencia que se llama la prelación de grados y diferidos, ¿no? Es decir, quien tiene el primer gravamen va a cobrar primero, el que tiene el segundo va a cobrar segundo, el que tiene tercero va a cobrar tercero. Si hay el tema de beneficios sociales, entonces ese gravamen sube a primer lugar. Si el Estado tiene una deuda con esta persona, entonces sube a primer lugar. Entonces ya se discute en la fase de remates el hecho de que a quién le corresponde que se le pague primero. Entonces es por eso que tenemos bastante cuidado con el hecho de asumir o aceptar una garantía que tenga gravámenes, ¿no? Entonces,
Y es porque justamente cuando ya estás recuperando el dinero, obviamente vas a tener que iniciar diferentes acciones judiciales para poder cobrar, digamos, el dinero que se te están adeudando. Pero cuando es judicial, entonces va a ser una transferencia judicial, ¿no? Si es que la persona no quiere firmar la minuta de transferencia, entonces es el juez el que va a firmar la minuta, ¿no? Obliga en realidad el tema de la transferencia. Pero eso se registra aquí, ¿no? Entonces, en vez de que diga escritura pública, va a decir escritura judicial y eso se registra. En los procesos de remate, eso es lo que habitualmente ocurre cuando ya una persona ha perdido el juicio ejecutivo o el juicio coactivo o el juicio ordinario, ¿no? Y ya la propiedad ha ingresado en un remate. Ok. Entonces, simplemente resumiendo, el documento que vemos en pantalla, que es un folio real computarizado, posee dos partes. La primera parte, la parte de los datos técnicos de la propiedad, que nos ayudan a identificar, por una parte, a qué municipio, a qué distrito pertenece la propiedad, y por otra parte nos va a ayudar a identificar datos técnicos como la superficie y las colindantes, es decir, con qué otras propiedades, calles va a colindar la propiedad. De la misma forma nos va a ayudar a identificar cuál es la historia de ese terreno y cuáles son sus antecedentes de dominio, cuál ha sido el anterior propietario y ese anterior propietario, en qué libros, en qué registros y qué documentos tenía para tener el derecho propietario, ¿no? Y ya en esta columna ya se va a registrar la historia del derecho propietario en lo posterior, ¿no? El tema de derechos reales es un poco más amplio, porque en realidad han existido más de 4 sistemas que se han manejado. Algunos se han implementado en algunos departamentos, otros no, pero en realidad, en líneas generales, este sistema ya se trabaja a nivel nacional, ¿no? Entonces, este sistema del folio real o el sistema TEMIS es el que ha integrado en realidad que se utilice el tema de los folios reales de forma general. Entonces, estos documentos los van a ver en todas las propiedades en realidad, ¿no? Son pocas propiedades las que todavía están manejando el sistema computarizado WANG, que era un sistema anterior, o el sistema de partida literal, que en realidad era un sistema bastante arcaico y que ha traído bastantes problemas, ¿no? Especialmente con el tema de los propietarios. En Cochabamba se ha dado mucho de este tema de los loteamientos. A raíz de eso hay muchos procesos judiciales que se van llevando adelante por este tema, ¿no? Pero para graficar, cualquier restricción al derecho de propiedad, al derecho de disposición, de uso o una garantía se va a registrar en esta casilla, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver el tema del patrimonio familiar, ¿no? Es una institución un tanto nueva, no deviene tanto del derecho romano, sino más del derecho español. Pero para poder entender qué es una medida, vamos a poner de esta forma, medida cautelar de carácter real. Es decir, por medida cautelar vamos a entender a una restricción temporal del derecho propietario de una persona, ¿ya? La restricción a ese derecho propietario va a estar delimitada por ley, ¿no? Es decir, como en este caso, la hipoteca es una restricción. La anotación preventiva es una restricción. El anticipo de legítima es una restricción, porque restringe ese derecho propietario, ¿no? Un propietario que no tiene ninguna restricción puede disponer libremente del bien, puede venderlo, puede alquilarlo, puede darlo en anticrético, puede darlo en garantía, ¿no? Entonces, si no hay una restricción, entonces no tiene que pedir permiso a nadie. Pero si hay una hipoteca, si hay un gravamen, entonces ya esas acciones van a tener una consecuencia jurídica. El hecho de que yo tenga 2, 3, 4, 5 gravámenes, obviamente va a implicar el hecho de que tenga una propiedad con muchas restricciones y obviamente en el momento que quiera vender o utilizar como garantía, obviamente voy a tener la observación por el hecho de los gravámenes. Es decir, si quiero registrar un sexto, un séptimo gravamen, obviamente que esa persona probablemente no va a poder recuperar el dinero que me está prestando o no voy a poder cumplir con la garantía, ¿no?
Las medidas cautelares, como medidas de restricción, como actos jurídicos que van a restringir el derecho de uso libre de un determinado bien, ya sea mueble o inmueble, encuentran tres características principales. Por una parte, la provisionalidad y la temporalidad, la legalidad y la razonabilidad. Cuando hablamos de razonabilidad de una medida cautelar, vamos a hablar de que en el marco del derecho real, ese derecho de ejercicio, de uso, de abuso, ¿no? del derecho propietario, necesariamente una autoridad jurisdiccional tiene que ver eh, un mecanismo razonable para garantizar ya sea un crédito, un derecho, ¿no? Entonces, si tengo una deuda de $3,000, por ponerles, o $5,000, por ponerles el ejemplo, y tengo una cuenta bancaria que ya se me ha congelado por el mismo monto, es decir, tenía una cuenta bancaria de $5,000 y esa cuenta ha sido congelada en un determinado proceso, no procedería una anotación preventiva, un embargo o un remate de mi propiedad, de la propiedad que tengo. ¿Por qué? Porque ya estoy garantizando el cumplimiento de la obligación con una cuenta bancaria. Es decir, ya me han congelado una cuenta bancaria, ya me han embargado, me han retenido esos fondos. Entonces, no habría algo razonable para hacer entender que necesariamente tienen que embargar o anotar preventivamente uno de mis bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque ya he garantizado en realidad el cumplimiento de la obligación. Entonces, en ese marco se habla de la razonabilidad. Es decir, el juez no puede perjudicar o no puede vulnerar el derecho a la propiedad privada por la existencia de un determinado proceso que ya haya sido garantizado con una garantía, con un monto de dinero y demás. Entonces, se aplica el marco de razonabilidad en ese sentido, ¿no? De la misma forma, no podrían embargarme, digamos, los instrumentos que yo utilizo para mi desempeño, para mi trabajo. Están fuera de los bienes que podrían afectarse, ¿no? Dentro de cualquier proceso, ¿no? Mi medio de vida o subsistencia va a ingresar en este conjunto de bienes que no pueden ser afectados. ¿Por qué? Porque existe otro derecho, ¿no? Pues el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, dentro del marco de la razonabilidad, los jueces no deberían embargar cosas o no deberían procurar rematar cosas si es que existe una garantía que está cumpliendo la obligación con la que pueda cubrir el monto que me están reclamando, ¿no? La provisionalidad y la temporalidad, que es otra característica y es otro límite en realidad de lo que son las medidas cautelares de carácter real. Eh, Implica el hecho de que ninguna medida de restricción al derecho propietario puede ser impuesto por tiempo indefinido. Es decir, todas las medidas de restricción que puedan existir, ya sea hipotecas, anotaciones preventivas, embargos, eh, anticipos de legítima, prohibición de innovar, prohibición de contratar, tienen el régimen de ser temporales, ¿no? Son provisionales porque duran, entre tanto dura un determinado proceso, y son temporales porque también la ley le asigna un tiempo de vigencia. Por ejemplo, en el caso de las anotaciones preventivas, les explicaba. En el actual régimen del Código Procesal Civil se establece el plazo de 30 días. La vigencia de las anotaciones preventivas en actuales condiciones es de 30 días. En el anterior procedimiento civil se tenían el plazo de 2 años, ¿no? Esos 30 días que te da la ley es básicamente para que tú puedas iniciar el proceso, porque se supone que una anotación preventiva, como su nombre lo indica, es preventivo. Es por si en ese tiempo en el que tú estás iniciando la demanda y demás, la persona puede deshacerse del bien inmueble, puede transferirlo, grabarlo y demás. Entonces, perjudicando la recuperación de un determinado monto de dinero o el hecho de que esa garantía se vea perjudicada por otras garantías, por otras hipotecas, por otros gravámenes. Entonces, la ley prevé que en ese tipo de casos y cuando existe el riesgo inminente, se puede solicitar al juez la medida
la medida cautelar de carácter real, que es la anotación preventiva, incluso antes de iniciar el proceso. A partir de eso, el juez te va a dar 30 días para que puedas formalizar tu demanda, ya sea ordinaria, ejecutiva, coactiva y demás, y proceder con el embargo, que es una restricción de la misma forma de carácter real, pero que va a garantizar el pago, ¿no? O es el inicio ya del proceso de remate. Entonces, por esta característica, necesariamente las medidas de restricción van a tener un determinado tiempo, es decir, al transcurso de ese tiempo, obviamente que esa medida de restricción se tiene que levantar, ¿no? A eso le vamos a denominar dentro del derecho civil la caducidad, es decir, cuando una persona no ejerce el derecho de recuperar o de convertir el gravamen en una transferencia, en un remate y demás, va a perder el derecho de ejercitar, ¿no? De ejercitar el derecho de recuperar ese monto de dinero. A eso se lo conoce como caducidad, ¿no? La legalidad es un principio y es una característica esencial de lo que es el tema de las medidas cautelares de carácter real. Entonces, la regla es que cada una de estas medidas cautelares están previstas en el ordenamiento jurídico. La ley 439, que es el Código Procesal Civil, establece cuáles son esas medidas cautelares que se pueden imponer en una determinada propiedad y también en qué condiciones y cuándo va a proceder cada una de las medidas cautelares. Entonces, se va a instruir necesariamente por una autoridad competente, es decir, por un juez público o, en todo caso, por la autoridad fiscal cuando se trate de delitos patrimoniales. El juez va a emitir una resolución fundamentada. Cuando me refiero a fundamentada, obviamente estamos restringiendo el derecho a la propiedad privada. Entonces, tienen que existir elementos fácticos, o sea, elementos de hecho, pero también tiene que existir la norma legal y antecedentes que hagan permisible, que hagan viable que la autoridad, para que la autoridad judicial pueda determinar esta medida de restricción del derecho propietario. Entonces, una resolución fundamentada básicamente es una decisión judicial que atiende a hechos, documentos y también a la necesidad de realizar la medida cautelar. Cuando hablamos de resolución fundamentada, estamos hablando de una resolución judicial que cumple todos estos elementos, ¿no? Esto va a dar lugar a la imposición, por una parte, de la medida cautelar. Y en algún momento esa medida cautelar o esa medida de restricción, de la misma forma, se va a levantar. Ahora, existe una regla bastante básica que habitualmente también algunos colegas confunden, y es el hecho que necesariamente cuando una autoridad judicial, llámese juez civil, juez de familia, juez de ejecución penal, juez de instrucción o juez de niñez y adolescencia, va a imponer una medida cautelar, es esa misma autoridad la que tiene que emitir una resolución para que se levante la medida cautelar. Entonces tenemos el registro o el gravamen y por otra parte tenemos el desgravamen. Entonces, cuando este tipo de situaciones se da a nivel judicial, entonces necesariamente la regla es, si se ha emitido con resolución judicial del juez civil, es ese mismo juez civil el que tiene que ordenar el levantamiento. Esa es una regla básica y es una regla general de las medidas cautelares. Tienen que tener en cuenta porque muchas de las veces se encuentran o hacen una solicitud ante un juez diferente y obviamente cuando se hace el trámite en derechos reales, la observación es de que esta resolución se ha emitido por el juez, no sé, el juez civil público número 1 y es ese mismo juez el que tiene que emitir la resolución para el desgravamen. Entonces, seguimos esa regla, ¿no? Si una autoridad judicial emite una medida cautelar, es esa misma autoridad judicial la que tiene que solicitar el levantamiento, ¿no? Entonces, con esta introducción, jóvenes, vamos a ver, porque en realidad eso, lo que vimos tiene relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio familiar. Desde el punto de vista de la doctrina, vamos a entender que el patrimonio familiar es una institución que está orientada a precautelar la vivienda de la familia.
Recordemos que el rol del Estado a partir de la nueva Constitución Política del Estado ha establecido una serie de derechos fundamentales para la familia y para las personas. Dentro de esos derechos está el derecho a una vivienda digna. Ahora, recordemos que dentro de la familia van a existir diferentes tipos de conflictos, ya sea divorcios, separaciones y demás. Pero dentro de lo que es la vida conyugal, la vida de familia, también se van a generar algunos efectos patrimoniales, es decir, que van a afectar el patrimonio de la persona. Por ejemplo, en un caso de divorcio, los esposos están en el derecho de solicitar la división y partición, pero muchas veces esa división y partición de bienes incluso va a implicar que dejemos a una familia sin hogar, ¿no? Entonces, esta figura del patrimonio familiar viene a responder en realidad ante esa necesidad, ante la necesidad de una familia de contar con una vivienda digna, con un techo digno, ¿no? Entonces, eso independientemente de los derechos individuales de las personas y de los esposos. Como antecedentes históricos podemos ver, digamos, antecedentes que se han dado en el derecho español, en el cual, de cierta forma, a nivel de lo que eran los fondos agrarios, se establecía que en algunos casos esos fondos agrarios no podían ser afectados ni por el Estado ni por particulares. En nuestro contexto nacional, en realidad, empezamos a ver este tema del patrimonio familiar a partir del Código Civil de 1831. Recordemos que el Código Civil de 1831 unificaba lo que era el derecho civil y el derecho de familia, ¿no? Entonces, posterior a eso, el año 71 existe una separación de lo que es el derecho de familia del Código Civil, pero en ese Código Civil de 1831 y en realidad en la Constitución Política de la fecha empieza de cierta forma a aparecer una figura que empezamos a insertar a nivel de la Constitución Política del Estado. Entonces, empezamos a hablar por una parte de lo que es el tema de la reforma agraria, y con la reforma agraria a nivel del Código Civil y del derecho propietario y de los fondos agrarios, empezamos a hablar de una figura que se llama el solar campesino. Es decir, aquella pequeña propiedad que se le da al campesino para su subsistencia, que tiene esas características de ser inalienable, inembargable, intransferible, ¿no? Entonces ya lo ponemos a nivel de la Constitución Política del Estado y posterior a aquello ya lo consolidamos nosotros como Estado boliviano en lo que es la ley INRE, ¿no? Entonces el solar campesino y la pequeña propiedad tienen esta característica, ¿no? Por una parte de ser fondos agrarios, pero por otra parte tener esa característica de ser indivisibles y que están orientados o están dirigidos a el hecho de cumplir una función económica social. Y esa función económica social, por una parte va a ser la vivienda y por otra parte va a ser la subsistencia del núcleo familiar. Entonces, como antecedentes históricos de esta institución del patrimonio familiar, vamos a tener esos dos momentos, ¿no? El Código Civil de 1831 y la ley INRE, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ya empezamos a hablar de el derecho constitucional de tener una vivienda digna. Entonces, en el marco del derecho de las familias, a nivel de la Constitución Política del Estado, vamos a establecer que el derecho a una vivienda digna es un derecho de las familias. Entonces, este instituto del patrimonio familiar básicamente va a proteger el núcleo, va a proteger básicamente el derecho a que las familias puedan tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, para la Constitución, el patrimonio familiar se va a constituir en realidad en virtud a una resolución judicial, es decir, es a solicitud de parte, ¿no? Es decir, una determinada familia va a poder constituir una determinada propiedad para poder utilizarla como vivienda. Entonces, el argumento para presentar la demanda, para presentar la solicitud judicial, necesariamente va a ser el ejercitar el derecho a la vivienda.
La ley 603 establece que este tipo de procedimientos, por sus características, se tendría que realizar de la forma más rápida posible. Y eso necesariamente implica que se encauce en la vía de resolución inmediata, es decir, que este proceso se lo adecue a la vía de resolución inmediata. Es decir, presentamos la demanda y ya tenemos una resolución judicial, ¿no? Entonces, para el derecho real va a constituir una restricción de disposición o un gravamen, como vimos en el folio real, ¿no? Entonces, al constituir un gravamen, obviamente que vamos a restringir el derecho de uso y el derecho de disposición. El derecho de uso va a quedar relegado, va a quedar exclusivamente direccionado a que esa familia que está solicitando, ¿no? Que se constituya el patrimonio familiar, necesariamente utilice ese bien inmueble para su vivienda, ¿no? Para ejercitar ese derecho a la vivienda. ¿No? Entonces, esta resolución jurisdiccional va a ser inscrita en derechos reales y a partir de eso, los esposos o los cónyuges no van a poder disponer libremente, ni siquiera otra autoridad jurisdiccional va a poder no va a poder solicitar la división y partición. Entonces, obviamente van a existir unas reglas por las cuales se va a extinguir el tema del patrimonio familiar, pero entre tanto exista la resolución y exista la restricción, esa propiedad no va a poder ser vendida, no va a poder ser dividida y se va a utilizar únicamente para el ejercicio de ese derecho, ¿no? A una vivienda digna de parte de la familia. Entonces, independientemente de los conflictos que existan entre los esposos, divorcios, división y partición, esa propiedad a partir de la resolución no va a poder tocarse, ¿no? Entonces, básicamente, la forma en la que se constituye es mediante una demanda y una resolución jurisdiccional. Ahora, la ley de la misma forma prevé de que no puede constituirse más de una propiedad bajo esta figura, ¿no? Porque la naturaleza misma de esta institución prevé que necesariamente se tenga este gravamen tenga que caer sobre solamente una de las propiedades que tenga la familia, ¿no? Tiene el carácter de inalienable e inembargable por el hecho de que no se pueda constituir gravámenes, hipotecas, no se pueda constituir anotaciones preventivas, ni ninguna otra medida de restricción. Porque a partir de la constitución de esta restricción, la propiedad va a tener estas dos características principales. Inalienable, porque no van a poder terceras personas ingresar por la fuerza ni con el uso de la fuerza pública a la propiedad, y también va a tener esta característica de inembargable, es decir, sobre esta propiedad no van a recaer préstamos, no se va a poder utilizar como garantía, porque la finalidad es que se la utilice como vivienda. De la misma forma, cuando se constituye el patrimonio familiar, es el juez quien va a determinar quién va a administrar el patrimonio, ¿no? Quién va a administrar la casa. Entonces ya el juez va a determinar a una persona responsable, solvente, para que pueda realizar los actos de administración y mantención de la propiedad, ¿no es verdad? Porque toda propiedad va a tener costos de mantenimiento, ya sea por tema de impuestos, reparaciones y demás. Entonces, el juez va a establecer a una persona responsable para que pueda ejercitar los actos de administración, ¿no? Ahora, la ley de la misma forma prevé la forma en la cual se va a extinguir este derecho o esta restricción, ¿no? Y va a establecer la ley 603. Cuando fallece la última persona beneficiaria, en ese momento se levanta la restricción, ¿no? Cuando la persona beneficiaria más joven llega a su mayoría de edad, siempre y cuando no existan otras personas beneficiarias, cuando la persona beneficiaria declarada interdicta ha recuperado sus facultades, cuando se extingue el vínculo conyugal o de convivencia, siempre que no hayan hijas o hijos menores de edad. Entonces, la naturaleza, como vemos, está relacionado a proteger a los niños, adolescentes, ¿no? O a los hijos que tienen un estado de discapacidad, ¿no? Por invalidez del título, reivindicación, mejor derecho propietario, expropiación o destrucción total del inmueble. Por invalidez del título implica el hecho de que la propiedad se haya conseguido con título falso. La reivindicación es
es una acción para recuperar la propiedad. Puede ser que la propiedad haya sido usurpada, haya sido violentada, o no sé, exista falsedad en el tema de los títulos. Entonces, existen vías para defender el derecho propietario. Este inciso en realidad está en relación a esos mecanismos de defensa de otras personas sobre el derecho propietario. Entonces, cuando existe una sentencia de reivindicación, obviamente que se va a extinguir la propiedad, porque en realidad la reivindicación implica devolver la propiedad, el derecho de propiedad a otra persona. El mejor derecho de propiedad implica que existan dos o más personas con un título similar sobre la propiedad. La expropiación implica el uso, o en todo caso la declaratoria de necesidad de uso de un bien inmueble. La destrucción total del inmueble implica que el inmueble por algún motivo sufra un deterioro o sea destruido, ¿no? Son medidas en realidad de extinción del derecho propietario. Cada una de estas medidas tiene en realidad su procedimiento, pero en realidad de todo esto podemos establecer que la naturaleza jurídica del patrimonio familiar viene a revestir, a proteger lo que es el derecho que tienen las familias a tener un techo, a tener una vivienda. Entonces, cuando por algún motivo se ve afectado este derecho, entonces la familia o las personas pueden iniciar una acción judicial para poder resguardar ese derecho, ¿no? Entonces existe la institución, habitualmente cuando en los temas de divorcio vemos habitualmente que cuando se está queriendo afectar la vivienda en la cual están los hijos menores de edad, entonces se activan los mecanismos de defensa para poder solicitar la declaratoria de patrimonio familiar y que automáticamente esa propiedad que se va a utilizar como vivienda sea excluida de cualquier otro proceso y no sea afectada ni por resolución judicial de divorcio, de división y partición. Entonces, la finalidad de eso es simplemente proteger la vivienda de la familia. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es un tema un poco corto, pero en realidad, como han visto, entra bastante del tema del derecho civil y en realidad con este tema en particular, lo que queremos graficar es que el derecho de familia de la misma forma tiene interrelación con el derecho civil, con el derecho registral, con el tema de derechos reales. Entonces, para que puedan entender ustedes, he tratado de graficarles a nivel de lo que es el folio real, la forma en la que funciona, de la forma en la que debería leerse un folio real, cuáles son sus usos y qué es lo que ocurre cuando existe una restricción, ¿no? Las consecuencias son consecuencias civiles y son consecuencias penales, ¿no? En derecho penal se maneja dentro de los derechos patrimoniales la figura del estelionato, es decir, dar en garantía un bien que bien no es susceptible de ser ejecutado, como en este caso, una propiedad que haya sido declarada como patrimonio familiar, por un lado. Por otro lado, el hecho de perjudicar a otra persona, ¿no? A sabiendas de eso. Entonces, el estelionato como tipo penal autónomo del derecho penal está relacionado también a este tema, ¿no? Cuando existe una restricción, un gravamen, y a sabiendas de que, bueno, posiblemente la persona no recupere el dinero, das en garantía ese bien inmueble, entonces estás incurriendo en un delito que tiene pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando existe el tema del patrimonio familiar, de la misma forma no puede llevarse adelante o no puede comprometerse el bien inmueble ante terceras personas. Eso ya va a constituir un delito, ¿no? Y es justamente ese es el efecto que va a tener la restricción, ¿no? En el caso de la hipoteca, obviamente va a pasar algo particular, en referencia del tema de los créditos, remates, embargos, obviamente ocurre también algo similar, ¿no? Entonces, cuando una persona compromete un bien inmueble y no tiene el ánimo de que la persona recupere su dinero y está dando en garantía, en realidad eso puede acomodarse al tipo penal de estafa y de estelionato, ¿no? Entonces, son consecuencias en realidad, ¿no? De los actos que van generando las personas. Nuestra labor como abogados es
poder leer este tipo de documentos, poder analizarlos y poder conocer también qué es lo que se registra y dónde debemos tomar especial atención a este tipo de documentos, ¿no? Entonces, jóvenes, si existe alguna pregunta, o si no, bueno, podemos terminar por el día de hoy. La siguiente clase vamos a hablar del tema del matrimonio. Vamos a hacer nuevamente un estudio de expediente. He pedido al personal de mi oficina que digitalice un proceso concluido de de una homologación de una homologación de un proceso de matrimonio en el exterior. Y vamos a ver también cómo un poquito se va complejizando el tema de las personas cuando se casan en el exterior. Y en realidad vamos a tomar un par de clases para hablar sobre esta institución del matrimonio, sus efectos personales y sus efectos patrimoniales. Entonces, les abro el micrófono, por favor, si es que existe alguna duda, o si es que no existe alguna duda, entonces estaríamos dando por terminada la clase del día de hoy. Doctor, digamos, si una persona ha adquirido un bien mediante una prescripción adquisitiva, ¿puede tener beneficios en cuanto a créditos, préstamos? Sí, en realidad la prescripción es un medio de adquirir la propiedad, ¿no? El registro de propiedad ya le da a la persona el derecho de poder usar y disponer el bien, ¿no? Si es que existe la inscripción judicial, obviamente que ya es titular de derechos y obviamente no va a ser observable por ninguna institución financiera el hecho de que se produzca el tema del crédito y demás, ¿no? Siempre y cuando, claro, esté inscrita el tema de la sentencia y se haya producido todo el tema de la transferencia judicial. Gracias, doctor. Okay. Bueno, quedamos entonces en esta parte. La próxima clase vamos a empezar a ver el tema del matrimonio y como les dije, vamos a hacer nuevamente el estudio de un expediente para que podamos conocer en realidad cómo el tema de un matrimonio puede llegar a una instancia judicial simplemente para el reconocimiento de los efectos patrimoniales, es decir, efectos personales en referencia a los deberes y obligaciones de los cónyuges y a los efectos patrimoniales en referencia a los bienes que se van a generar dentro del matrimonio. Entonces vamos a tomar un par de clases para poder establecer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del matrimonio y los conflictos que pueden ocurrir, ¿no? Porque el matrimonio no simplemente se va a reducir al tema del divorcio, entonces vamos a ver esos efectos patrimoniales. Bueno, entonces, nos vemos el día sábado. Que tengan una buena jornada. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Hasta luego, doctor.